Muy buenas tardes, soy Juan Carlos Rojas Chamorro. Somos Herramientas para Crecer y te presentamos el servicio de los universitarios a la comunidad. Una conversación desde la ciencia a la práctica profesional. Promovemos compromiso empresarial, oportunidades de crecimiento y acciones para construir el Paraguay que queremos para nosotros y las futuras generaciones. Ya hacemos extensiva esta invitación cada martes, 3 de la tarde, aquí en Radio Nacional del Paraguay. Y en esta maravillosa tarde de martes, aquí en la AM920, tenemos invitado de lujo, porque vamos a hablar de modernidad, epistemología y educación. Una reflexión crítica desde el sur, la última publicación del doctor Abelardo Juvenal Montiel Benítez. Profesor Abelardo, muy buenas tardes y bienvenido a Radio Nacional del Paraguay. Muy buenas tardes, estimadísimo licenciado Juan Carlos Rojas. Y Un gusto. un placer saludar a toda la audiencia de la Radio Nacional del Paraguay. Y le contamos a nuestra audiencia el perfil profesional del profesor doctor Abelardo Juvenal Montiel Benítez. Es doctor en filosofía. Hizo sus estudios en la Facultad de Filosofía y Teología del Colegio Máximo del área de San Miguel de la Universidad del Salvador, en Buenos Aires, Argentina. Realizó la licenciatura en Filosofía Sistemática. Estudió también Humanidades e Introducción a la Filosofía. Es catedrático. Se desempeñó en varios puestos de liderazgo en las instituciones educativas de nuestro país en su rol de decano, tanto de posgrado como de ciencias humanas y también ciencias exactas. Tiene formación, por supuesto, en didáctica superior universitaria y especialización en educación en entornos virtuales, en donde tuvimos la oportunidad de ser sus estudiantes y tenemos obviamente ese desafío de la formación permanente. Abelardo, modernidad, epistemología y educación, una reflexión crítica desde el sur, es tu último libro que se ha dado a conocer hace unos días nada más, lo tenemos calentito aquí en Radio Nacional del Paraguay. De acuerdo con lo que la producción nos facilitó, este libro tiene un propósito muy desafiante, que es abrir el horizonte de reflexión fundamentados en la situación del hombre latinoamericano. Y ya nos metemos en materia y vamos a pedirle al doctor Abelardo que con esas palabras simples para que todos podamos aprender y sobre todo comprender el movimiento de pensamiento en nuestro contexto latinoamericano y por ende de nuestro país, Paraguay. Establecer una postura crítica ante ese movimiento que ejerce efectos contraproducentes en la región del sur. Esto es lo que la producción nos pasa. Usted tiene la libertad de compartir pantalla. Quienes nos acompañan a través de las redes sociales, sepan ustedes que va a estar siempre disponible el video en donde verán las presentaciones del doctor Abelardo en pantalla. Y para quienes están en la señal oficial de Radio Nacional del Paraguay, por supuesto los iremos compartiendo y explicando detenidamente. Puede compartir pantalla cuando usted guste, doctor Abelardo. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, efectivamente, tal como usted mencionó, este libro tiene algunos propósitos bien claros. Y estos propósitos surgen para mí como inquietud de búsqueda, porque el pensamiento, como bien lo dijo usted, pues implica movimiento. Y dentro de ese movimiento uno va buscando, va escrutando, va escudriñando hasta dar sobre una beta o un horizonte bien concreto. Y sobre todo,
hasta encontrar un cimiento, un fundamento a esa búsqueda de pensamiento. Y para mí son tres los propósitos que pretende este libro. En primer lugar, abrir un horizonte de reflexión fundamentada sobre la situación del hombre latinoamericano. En segundo lugar, comprender el movimiento de pensamiento en nuestro contexto latinoamericano y por ende llegar a entender nuestro pensamiento paraguayo. Y por último, establecer una postura crítica ante ese movimiento que ejerce efectos contraproducentes en la región del sur. Estos son los propósitos fundamentales del libro. Así mismo. Y ahí ya tenemos que decir que esta mirada amplia, nuestros oyentes, al finalizar nada más herramientas para crecer, pueden adquirirlo en ¿qué librerías, Abelardo? Eh, el libro está distribuido en algunas librerías más importantes de nuestro país. Está en Servilibro, se puede adquirir en Servilibro y en el lector. Ahí ya vemos seguramente la mano amiga de Vidalia Sánchez, por supuesto, apoyando. Y desde Herramientas para Crecer, evidentemente, no podíamos estar ausentes. Cada vez que un paraguayo hace este esfuerzo gigantesco, no solamente de reflexionar, investigar y redactar un libro, con mayor razón al momento de su lanzamiento, para que ese conocimiento se distribuya, se multiplique y por supuesto dé lugar a nuevas reflexiones. Abelardo, cuando hablamos del hombre latinoamericano, y yo ya me imagino todo no solamente el cono sur donde estamos nosotros, sino que llegamos seguramente hasta Colombia, Venezuela, bajamos por Ecuador, seguramente incluye al Brasil. Todos los países están estudiados en este caso dentro de este libro. Sí, exactamente. En cuanto a situación que caracteriza a toda América del Sur y sobre todo América del Sur. Ujú, Y esa característica pues se centra básicamente en algunas notas ujú, específicas, como por ejemplo el ser víctima de una gran injusticia. Y en ese sentido, pues hablamos del sur, porque ujú, nosotros estamos ubicados del sur, ujú, pero hay que entender que esta expresión sur afecta no solamente a este continente, sino que también al continente africano, asiático, etcétera. Porque en general el sur padece ciertas imposiciones del norte. Y en ujú, este caso hablamos del norte, eh, tomando como foco principal Europa y Estados Unidos, ujú, que son prácticamente países, eh, sobre todo algunos países europeos. Estamos hablando de Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, que son países sumamente influyentes a nivel global y obviamente Estados Unidos. Entonces se les catalogan a ellos como norte, pero sur aquí también hay que entenderlo más allá del contexto geográfico. Hay que ujú, entenderlos dentro de esa perspectiva de situación o ujú. contexto donde se padece injusticia. Y en este mismo sentido, encontramos, por ejemplo, sur también dentro de Europa hoy día, por todas las injusticias que van pasando, sobre todo con los migrantes, ¿no? Y en los Estados Unidos, con todos estos movimientos y la lucha que hay de reconocimiento de igualdad, de oportunidades, sobre todo, ¿verdad? Este país de los sueños, no es tanto así, sino que hay dentro de los Estados Unidos muchísima pobreza y muchísima injusticia y entonces dentro de esa misma perspectiva se encuentra también sur.
Esto es lo que hay que entender aquí. Y esta perspectiva, pues, tiene su fundamento en un gran pensador que se llama Boaventura de Sousa Santos, que es un portugués, pero que piensa desde esta perspectiva. Inclusive tiene su obra maestra que se titula Epistemología del Sur. Así también tenemos pensadores latinoamericanos, para citar solamente uno de ellos, Enrique Dussel, que es el más eminente en este campo, pues también trabaja dentro de esta perspectiva y otros más. Entonces, es importante pensar, porque esto es filosofía, y filosofía por naturaleza tiene esa carga crítica. Por tanto, es importante tener una lectura así global y por tanto también concreto sobre nuestro contexto, porque nuestro contexto, nuestra realidad es lo que nos determina realmente como persona y marca totalmente nuestro horizonte de vida. Fabuloso, fabuloso. Y en ese contexto, en esta tarde, aquí en Herramientas para Crecer, haremos ese esfuerzo de seguirlo, Abelardo, y ya nos depositamos con toda confianza en tus manos, justamente para ir desarrollando estos temas tan relevantes, porque bien como lo decías, nuestro contexto nos condiciona y muchas veces sin darnos cuenta hasta decide por nosotros. Y para que nosotros podamos tomar decisiones con acierto, evidentemente implica procesos de reflexión individual, familiar y también social. Esos ejercicios que en mi caso, como profesor, me preocupan mucho del contexto que estamos viviendo, donde lo rápido, donde lo desechable, donde lo fácil, de alguna manera se ha impuesto a estos procesos en donde amerita, aunque hoy en día ya no puedo decir simplemente sentarme a leer un libro, porque probablemente las tecnologías han avanzado y yo lo puedo ver en el celular, lo puedo escuchar a través de un audiolibro, pero no ha pasado de moda y no puede pasar de moda el hecho de tener ese autoconocimiento, esa reflexión que me permita como ser tomar decisiones y al mismo tiempo hacerme responsable de esas decisiones. Y mucho está también en la costumbre instalada de sucede algo que no me gusta y me plagueo en las redes. Sucede algo que no me gusta y prácticamente le hablo a la televisión. Y son cuestiones en donde nosotros, desde la universidad, tenemos que trascender justamente para ayudarles a nuestros conciudadanos, a toda nuestra población y muy particularmente a nuestros estudiantes universitarios a asumir esa necesidad de reflexión. Y este contexto que usted nos va a presentar o ya nos está presentando en esta tarde aquí en Radio Nacional, es la primera vez que lo tratamos, así es que adelante y lo escuchamos con atención. Perfecto. Resulta ser que esta obra, en cierta manera, es actualmente mi inquietud personal e intelectual, obviamente. Y surge a raíz de una formación que yo tengo y que desde ahora en más vamos a utilizar este concepto de manera muy frecuente, eurocéntrica. Ujú. ¿Qué significa esto? Yo tengo una formación eurocéntrica. ¿En qué sentido? Me formé con pensamientos europeos, incluso estudié en Europa, obtuve mi licenciatura en una universidad europea, trabajé mi proyecto doctoral en filosofía en un autor alemán, se
que se llama Martin Heidegger, filósofo muy importante, que sigue siendo importante, pero en el siglo pasado marcó un hito dentro de la historia del pensamiento filosófico. Entonces, cuando me instalé aquí en el Paraguay nuevamente, pues me viene como una inquietud y como una especie de crítica interior, que al darme cuenta que yo estoy transmitiendo estos valores, entre comillas, eurocéntricos, que son importantes, obviamente, desde un punto de vista, pero no totalmente. Me lleva a cuestionarme, pero ¿por qué yo tengo que ser un transmisor y un propagador de estas ideas que de hecho son extrañas a este contexto, a esta circunstancia en las cuales nosotros nos encontramos? Y desde ahí entonces comienzo a hacer una especie de crítica a mi propia formación, a confrontar mi propio pensamiento con esta realidad que nosotros diariamente vivimos. Y desde ahí entonces surge esta obra. Y inicio el primer capítulo, el primer bloque del libro dentro de este contexto, analizando el concepto de modernidad. ¿De dónde surge la modernidad? ¿Cuál es el origen de la modernidad? Para ir hilvanando y desglosando sus efectos en todo el continente. El efecto de la modernidad en el mundo global. Y de ahí entonces le doy ese apelativo, ese adjetivo, modernidad eurocéntrica. Y para Y quienes nos acompañan a través de la señal oficial de AM920, contarles que en pantalla tenemos distribuidos dentro del título Origen de la modernidad eurocéntrica a tres grandes pensadores que, si bien es cierto, pueden aparecer en principio como filósofos, tienen su influencia en todas las ciencias. Ya te digo, Abelardo, que en economía también hemos estudiado a estos filósofos que vas a mencionar a continuación. Y ya me siento yo aquí diciendo, Dios mío, todo lo que me perdí, o que generalmente uno como docente tiene esa necesidad y al mismo tiempo la obligación de haber sido en su momento una persona de lectura, seguir siendo una persona de lectura y de formación permanente. Entonces, cuando yo veo que, en este caso, Abelardo nos va a iniciar esta presentación con Descartes, con Kant y con Hegel, y yo digo, a ver qué parte no estudié bien de mi lección, porque son personas que han tenido una influencia tan grande y es tan limitada al mismo tiempo nuestra capacidad de absorber, porque insisto, yo los estudié desde el punto de vista de la economía. Y ahora le vamos a ver desde esa influencia en su momento, en todo lo que está mencionando Abelardo como la modernidad eurocéntrica, Abelardo. así mismo. Y estos son filósofos clásicos por los cuales justamente pasan todas nuestras disciplinas de estudios, porque Hegel, por ejemplo, fue quizás el último filósofo que trató todavía de defender el sistema de filosofía en cuanto tal. ¿Qué significa esto? Pues abarca dentro de su pensamiento todas las áreas del saber. Entonces, son filósofos puntales. Y dicho sea de paso, hay que recordar que por alguna razón se llama y se titula la filosofía como madre de todas las ciencias. Es decir, que las ciencias que actualmente nosotros conocemos
pasaron en un primer estadio como filosofía, y luego cuando se va catalogando, especificando, cuando se va experimentando, observando, verificando, etcétera, pues ahí se va constituyendo como ciencia, cuando van descubriendo ciertas leyes. Entonces, eso es lo que hay que decir con relación a ese comentario tan pertinente que ha realizado Juan Carlos. Así Bien, mismo. Te escuchamos, profesor. Tenemos unos últimos 2 minutos porque luego iremos a una brevísima pausa para entrar de lleno nuevamente al origen de la modernidad eurocéntrica. Escuchamos a Abelardo. espectacular. En primer lugar, se trata de entender qué es la modernidad en el libro, pero es un entender crítico, es decir, se presentan ideas relacionadas al origen y al desarrollo de la modernidad, así como se viene manejando y estudiando incluso en escuelas e incluso en universidades, porque esos conceptos son los que nosotros encontramos en los libros. Pero ulteriormente hay una meta, realizar una crítica, a ver si efectivamente eso es así o no. Y conforme a la modernidad, desde el punto de vista filosófico, por ejemplo, se toma claramente que Descartes es el padre de la modernidad y por consecuencia el padre del racionalismo. O a la inversa, es considerado padre del racionalismo y por consecuencia padre de la modernidad. En cierta manera, aquí hablar de racionalismo y modernidad es prácticamente lo mismo. Son conceptos constitutivos y equivalentes. ¿Por qué? Porque el racionalismo de Descartes es lo que funda, filosóficamente hablando, socialmente hablando y económicamente hablando también, la modernidad. Pero esto sucede a partir de 1637. Esta fecha es muy importante porque Descartes escribe su obra máxima que se titula El discurso del método en 1637. Y en esa obra inaugura su propio pensamiento y sobre ese pensamiento se funda la modernidad en cuanto tal. ¿En qué consiste este pensamiento? Bueno, yo creo que el título de la obra de Descartes, El discurso del método, ya es muy sugestivo en ese sentido, porque ya orienta totalmente hacia una perspectiva bien concreta. Y en primer lugar, Descartes nos invita a dudar de todo, sobre todo a dudar de los sentidos como fuentes del conocimiento. Y ahí entramos un poco en la teoría del conocimiento, en la noxeología, o si queremos, ¿verdad?, en la epistemología, porque estamos tratando netamente de la manera como el hombre conoce. Entonces, el horizonte que marca aquí Descartes con esta obra es dudar de los sentidos, dudar de los sentidos. ¿Y dudar para qué? Para encontrar un fundamento seguro del conocimiento. Y finalmente, en el libro cuarto de la obra mencionada, Descartes va a encontrar ese fundamento y va a decir, yo pienso, luego soy. Entonces descubre que el hombre en cuanto tal es puro pensamiento. Su esencia es pensar. Y en la medida que descubre que el hombre es pensamiento, entonces descubre por añadidura que existe.
porque este ser pensante tiene un asidero que es el yo soy, es decir, su existencia. Este es un postulado sumamente importante que hay que tener en cuenta para entender la modernidad. Reitero, este principio de Descartes, cogito ergo sum, que es el latín, entonces se traduce pienso, luego existo. Y esta es una base, un principio filosófico que funda su pensamiento y se le cataloga como racionalista. Y con pienso luego existo, Abelardo, damos lugar a esta primera pausa en herramientas para crecer universitarios al servicio de la comunidad, pero estamos expectantes de seguir aprendiendo y trayendo a la actualidad aquellos conocimientos que con toda certeza lo hemos trabajado en la educación media, también al principio de nuestras carreras universitarias. En minutos, esta conversación imperdible, modernidad, epistemología y educación, una reflexión crítica desde el sur, el libro más reciente del profesor doctor Abelardo Juvenal Montiel Benítez. Perfecto. Continuamos en Herramientas para Crecer. Somos esta propuesta que te acerca el servicio de los universitarios a la comunidad. Te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro, en esta ocasión acompañado del profesor doctor Abelardo Juvenal Montiel Benítez, hablando de su reciente obra, Modernidad, Epistemología y Educación, una reflexión crítica desde el sur. Y estábamos conversando ya por el siglo XVII con la obra de René Descartes, Pienso, luego existo, y lo decía mejor él, así es que no me animo a hablar en latín en estos minutos para evitar distraer los oídos de quienes estamos aprendiendo también en esta tarde. Bueno, Descartes marca una época con la publicación de su estudio El discurso del método en 1637. Y cuando Abelardo nos hablaba de poner en duda todo, y más todavía aquel conocimiento que surge a partir de los sentidos, ya se me hizo un revuelo ahí de, imagínense que si esto fue publicado en 1637, tanto más necesario es hoy, en el que tenemos influencias desde todos los aspectos para ayudarnos o para influirnos a tomar nuestras decisiones. Y es un poco lo que estábamos hablando al principio de Herramientas para Crecer, esa necesidad de tenerlo todo y reflexionar para tomar nuestras decisiones, porque incluso cuando uno no toma decisiones, es una decisión. Y volver a esos orígenes de la modernidad eurocéntrica, como bien lo señalaba Abelardo, estamos ahora mismo hablando de René Descartes. Y usted lo dice mejor que yo en latín. Repítalo, Abelardo, por favor, porque no me animo yo a decirlo en latín. Pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Así mismo. Que se traduce pienso, luego existo. La primera reflexión que a mí me queda es probablemente ahora nuestra gran audiencia de la AM920 dice, sí, yo le conozco a ese señor. Yo escuché hablar de ese señor, porque yéndonos por decirte a quienes viajamos durante mucho tiempo en colectivo, en autobús, los famosos libros de bolsillo. Y estas son ideas o frases célebres que quedan. Entonces, estas expresiones quedan en nuestro recordatorio, por así decirlo, pero ¿cuánto las reflexionamos? Y es en eso donde nos vas a ayudar, Abelardo, en esta tarde. Perfecto. Entonces voy a continuar sobre este pensador, René Descartes, y decíamos que para él
el hombre es pensamiento y pensamiento puro, porque incluso él afirma que él podría seguir siendo sin necesidad del cuerpo y podría seguir viviendo como una sustancia pura, es decir, porque él es pensamiento de pensamiento y el pensamiento como tal es metafísico, no es algo físico. Por tanto, lo fundamental del hombre es algo metafísico. Lo que le constituye como tal es un elemento metafísico, no físico. Y en este sentido, hay que decir que Descartes trae a colación y explota eh, muchísimo el pensamiento platónico en una gran medida, incluso la perspectiva antropológica, pues lo toma también de Platón porque es dualista. Ahora bien, sin entrar en estos detalles, pues lo que interesa aquí es fijarnos nuevamente sobre este principio cartesiano. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Este principio, como dije ya al inicio, lo planteó Descartes en 1637. Es muy importante este año, reitero, porque vamos a ver por qué. Y el por qué ya voy hilvanando. Europa ya vivía en una situación mucho más cómoda, mucho más confortable. Por tanto, con Descartes comienza a surgir pensamientos, porque antes de Descartes, pues estábamos, según los europeos, en la Edad Media. ¿Y qué significa Edad Media? Una edad oscura. Y fue una edad oscura para Europa porque en ningún otro periodo histórico de otros continentes no aparece como periodo histórico algo así como Edad Media. Los chinos no tuvieron, los árabes no tuvieron, solo en Europa. Y ese periodo, pues, se caracterizó, reitero, por el oscurantismo, es decir, que no había creatividad, no había pensamiento más allá de algunas perspectivas teológicas. San Agustín de Hipona, que surgió en el siglo IV después de Cristo, que fue un platónico, pero fue un filósofo muy importante. Y eso fue en los albores de la Edad Media, siglo IV después de Cristo. Y luego va a surgir otro gran personaje, Santo Tomás de Aquino, en el siglo XII, ya después de Cristo. Pero Aristóteles va a surgir ya bebiendo, diríamos, la cultura griega a través de los árabes. Porque hay que entender aquí que los chinos y los árabes pasaban en año luz, podríamos decir, en progreso, en ciencia y en todo lo que tenga que ver con el progreso a Europa. Esto hay que entender. Esto ya son perspectivas críticas, porque muchas de las cosas que nosotros hoy día estudiamos se nos vendieron desde Europa, desde Europa, y estas ventas no siempre realmente son fundamentales en el sentido de que no tienen asideros, sino que más bien son ideologías basadas en mentiras, para ser bien crudo para que podamos entendernos. Volvamos entonces a René Descartes. Él escribe el discurso del método en un periodo en donde Europa ya estaba relativamente cómoda. ¿Y por qué? Y es aquí donde debemos de... Y luego ya sigue, antes de decir de dar respuesta a este por qué,
quisiera ya también hacer mención aquí sobre Kant y Hegel. Kant es un filósofo alemán del siglo XIX, es físico, es filósofo, es un gran pensador y es seguidor básica y fundamentalmente de Descartes. Entonces toma sus pensamientos de Descartes. Y así también lo ha hecho Hegel. Kant es considerado el padre de una corriente que se llama criticismo. Pero Kant inaugura lo que hoy día nosotros estudiamos en filosofía como el idealismo alemán. Y sigue el pensamiento de Kant, Fichte, Schelling y finalmente Hegel, que desarrolla el idealismo alemán a su máxima expresión. Entonces, tanto Kant como Hegel en este libro se toma o se traen a colación nada más que para acrecentar esta idea de que sus pensamientos se fundan sobre este principio cartesiano cogito ergo sum. Ahora, vamos a dar la respuesta, el de por qué Descartes pudo pensar de este modo y pudo ser considerado padre del racionalismo y por consecuencia del modernismo desde un punto de vista filosófico. Y esto es lo que nosotros justamente vamos a desmentir, o en cierta manera vamos a criticar, más allá de desmentir, vamos a criticar. Y el modernismo, vamos a tomarlo así, no se inicia con Descartes, no se inicia con el Renacimiento, no se inicia con el descubrimiento de la imprenta, ni siquiera se inicia con la Ilustración, con la Revolución Francesa, porque hay pensadores que sostienen, y este pensamiento es muy común, que la modernidad propiamente inicia con la era de la Ilustración y la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Estos tres acontecimientos fueron muy principales, muy esenciales para dar origen a la modernidad. Sin embargo, nuestra postura, adhiriéndonos a Enrique Dussel, sobre todo este pensador latinoamericano, pues se va a orientar a esto, que el origen de la modernidad debemos de buscar en la invasión que realizaron los españoles a estas tierras que ulteriormente se llamará América. Porque los españoles con Cristóbal Colón no hicieron otra cosa más que invadir las tierras americanas, invadir, no descubrieron nada. Y esto ya es un pensamiento que debemos de masticar nosotros y tratar de descolonizar nuestros pensamientos y desaprender algunos conceptos. Los manuales de historia, los libros, nos hablan que Cristóbal Colón descubrió América. Y eso están en los libros que están estudiando nuestros hijos en la escuela, en los colegios. Y eso es una mentira. Ellos no descubrieron nada. Vinieron y encontraron aquí a personas que ya vivían miles y miles de años aquí. Y no eran indios, como se pensaba, porque Cristóbal Colón pensaba que llegó en la India, porque buscaba un camino para llegar a las Indias. Y llegó aquí en América. Y encontraban aquí a aborígenes, incluso con cultura sumamente elevada. Y no pensemos
por ejemplo, en cultura relacionado solamente de los guaraníes, sino que pensemos en la cultura maya, en la cultura inca, que fueron culturas sumamente de alta civilización, pero ellos desconocían todo esto y prácticamente destruyeron y cometieron crimen de lesa humanidad, no solamente matando la epistemología, es decir, matando la fuente del conocimiento de estas culturas, sino también asesinando a millones y a millones de personas. Esto es uno de los conceptos que debemos de tener bien presente. ¿Por qué digo que el origen de la modernidad es la invasión de América? Porque los españoles comenzaron a robar, y luego los portugueses, a robar miles y miles de toneladas de oro y plata de nuestro continente. Oro y plata que salían de las minas empañadas con la sangre de los indígenas. Y esa riqueza rápidamente fue distribuida en Europa. Y pasaron unos siglos más adelante que Europa pudo realmente reestablecer y crear sus cimientos de la modernidad. Y con esta invasión surge propiamente también el capitalismo como nosotros hoy día quizás conocemos, aunque hoy día se habla de un neocapitalismo que básicamente está en la base del capitalismo como tal. Esto es un principio que nosotros tenemos que tener en cuenta y que se refleja bien claramente en el libro. Que la modernidad surge a raíz de la invasión de españoles, portugueses y luego de otros países de América Latina. Eso le permitió a los europeos acomodarse económicamente y proyectarse progresivamente hablando. Y todo eso también dio cabida a esa vida cómoda en donde ellos tenían la posibilidad y la condición de vida para comenzar a pensar y autodeterminarse. Porque tanto Kant, sobre todo Hegel, lo que plantea es que el pensamiento europeo y sobre todo el del norte es el pensamiento que da cimiento a la modernidad como tal. Pero desconocen justamente las razones históricas e inclusive las niegan estas razones. Porque Hegel aplacó en una de sus obras a España y lo deja fuera de Europa a España en el siglo XVIII. Dice que España pertenece al continente africano, al afirmar que más allá de los Pirineos inicia África. Entonces, aparte de denigrar a España, pues lo quita del continente europeo. ¿Eso qué significa? Se olvidan de ellos. ¿Por qué? Porque en la España y Portugal del siglo XVIII, pues no ha habido justamente progreso, no ha habido indicio de dinamismo económico, social, etcétera, porque el espíritu absoluto no se manifiesta en estos países, mucho menos aquí en América y en otros continentes. Entonces, es importante que nosotros, ante esta visión hegeliana, rescatemos la importancia que tuvo España en aquella época
en que descubrió América, y ese es el gran mérito, descubrió entre comillas, y eso fue un gran mérito de los españoles, no de los alemanes, ni de los franceses, ni de otros tribus, que en aquella época en realidad eran tribus. Pero rescatamos esta invasión, propiamente hablando, de los españoles para determinar que el origen de la modernidad está en ese saqueo, robo que han hecho los españoles de estas tierras americanas sobre la muerte de miles y miles de personas. Abelardo, tengo que decirte que en estos minutos que llevamos escuchándote, tengo una revolución en el cerebro, en los sentimientos, porque evidentemente, como somos un poco fruto de la educación que hemos recibido, de la información con la que hemos crecido, y el solo cambio de la palabra descubrimiento a invasión, eh, mira, sinceramente tengo esas reacciones y esos sentimientos encontrados porque incluso como vos lo confesabas al principio, el ser retransmisor o propagador del conocimiento que nos vino de alguna manera envasado, ya sea desde Europa o desde cualquier punto, porque eh, en la actualidad seguimos siendo compradores de conocimiento más que generadores en nuestro país y es algo que trabajamos contigo en aula, en mi caso como estudiante. eh, Insisto, estos sentimientos son muy fuertes. Presumo yo que la audiencia también está en una situación, pero ¿de qué está hablando este señor? ¿Por qué me dice ahora que fue una invasión y no fue un descubrimiento? ¿Por qué no se le reconoció ese momento de 1492 como el principio de la modernidad? Y son justamente esta clase de reflexiones que vienen contenidas en tu último libro, las que tienen que ayudarnos en muchos casos, a desinstalar aquello que se nos introdujo tan bien en nuestros cerebros, en nuestros modelos de educación, en los que hemos tenido la oportunidad de iniciarnos con la filosofía, pero una filosofía muy dosificada, muy orientada. Evidentemente los tiempos son los que son, pero yo me pongo muy contento de que contigo hoy podamos ver esa otra perspectiva, incluso ya anticipándoles a la audiencia que la verdad absoluta tiene muchas caras, hay mucho aún que tenemos probablemente, y aquí sí aplica, mucho aún que tenemos que descubrir y que probablemente no está escrito o no nos lo han contado y no pasa por nuestra mente. En minutos más continuamos aquí en Herramientas para Crecer Universitarios al servicio de la comunidad. Muy buenas tardes, te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro. Nos encontramos en Herramientas para Crecer aquí, en esta propuesta de la AM920, Radio Nacional del Paraguay. Tercer bloque en el que estamos compartiendo con el profesor doctor Abelardo Juvenal Montiel Benítez acerca de su más reciente obra, la publicación del libro Modernidad, Epistemología y Educación, una reflexión crítica desde el sur. Y fíjense ustedes que apenas habíamos iniciado hablando del origen de la modernidad eurocéntrica, mencionando principalmente a tres grandes pensadores. Yo reconocía a estos, yo los conozco desde el mundo de la economía y evidentemente son padres a quienes tenemos que seguramente adjudicarles numerosos conocimientos que son la base de nuestra actualidad. Descartes, bueno, recuerdo que era René Descartes, Immanuel Kant y de Hegel ya no me acuerdo el nombre. ¿Cuál era su nombre, doctor Abelardo? Wilhelm Friedrich Hegel. Ni ahí que me iba a acordar. O sea, ya hago ese reconocimiento, pero sí, los recuerdo, insisto, incluso
desde la educación media en el Colegio Nacional de la Capital y teníamos profesores de filosofía súper estrictos. Profesor, ¿por dónde seguimos esta reflexión que partió desde Descartes, siguió por Kant y ahora estamos desarrollando ese aporte del filósofo alemán Hegel? No me animo a pronunciar el nombre por la sanidad de los oídos de nuestra audiencia. Perfecto. Yo quisiera dar nada más ahora unas características bien precisas, más de lo que ya he lanzado algunas de ellas, de la modernidad para luego ir pasando a la crítica a esa modernidad con otros filósofos. La modernidad se caracteriza entonces por ser pensamiento puro. Se valora, se ultravalora, se hipervalora la razón en cuanto tal. El pensamiento por el pensamiento, en detrimento justamente a otras dimensiones de la vida. Eso hay que entenderlo, en detrimento. Es subjetiva. Es subjetiva. ¿Por qué? Porque el pensamiento es algo subjetivo. Es impositiva. La modernidad es subjetiva, por eso justamente eurocéntrica. Es impositiva porque no admite otra verdad que no se vea por el tamiz de esa misma modernidad, de ese mismo pensamiento que la constituye. Entonces niega otro tipo de pensamientos y más bien absolutiza ese pensamiento y por tanto no deja absolutamente posibilidad de que exista otro tipo de conocimiento. Por eso es impositiva y es imperativa. Y Abelardo, por último, ahí sí me sí, permite una pequeña reflexión también con respecto sí, a los pueblos originarios que ya existían previa a la llegada de Cristóbal Colón, los españoles, luego todos los demás europeos que llegaron a esta tierra. El hecho de que los aztecas, los incas, los mayas, los mapuches o todos los pueblos originarios, en nuestro caso los guaraníes, previamente ya hayan existido en estas tierras y esa necesidad de reconocimiento y rescate de quizá todo aquello que ya hayan desarrollado, en muchos casos pudo haberse perdido justamente por esto que usted está mencionando, el conocimiento o la ciencia o la forma de actuación era impositiva y no admitía otras realidades. También me dolía mucho al momento que usted recordaba probablemente las atrocidades que se realizaron en nombre de la modernidad y, y claro, muchas veces uno no se va muy lejos en el tiempo porque esa parte histórica duele, pero sí que es necesario traerla, dosificarla, reflexionarla, porque eso puede retornar a nuestras vidas de otras maneras. Quizá no con la muerte directa o con la esclavitud directa tal y como históricamente la conocemos, pero quizás sí con esa forma de esclavitud del pensamiento en donde creemos que todo lo de arriba es color de rosas y lo de abajo o lo nuestro estaba en el nivel de la miseria. Porque también usted decía, se llevaron contingentes de oro, plata, alimentos y quién sabe qué otras cosas que desconocemos. Entonces la miseria no era necesariamente la que estaba instalada. Pero cuestiones que me surgen, insisto, yo tengo un revuelo ahora mismo en el cerebro, Abelardo, que presumo yo que es un poco también esa intención que vos tenías al escribir esta tu última publicación,
Espero que así también se estén sintiendo nuestra audiencia, porque pensar hace bien. A veces no nos gusta lo que pensamos, Mm. pero pensar hace bien porque amplía nuestros horizontes. Y ya me quedo yo calladito para seguir aprendiendo de vos, Abelardo. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Carlos. Sí, decía que las características fundamentales de esta modernidad es la subjetividad, es esa pretensión de lo absoluto porque no admite otra perspectiva de verdad, es impositiva, es imperativa y es cruel. Cruel porque se expande, se hegemoniza por todo, por todos los continentes, podríamos decir, porque imagínense, a partir del siglo prácticamente el periodo de la colonización nunca más paró desde Europa. Pensemos el intento de la colonización en China, en India, de parte de los ingleses, los holandeses, qué sé yo, Nueva Zelanda, Australia, eh, alemanes y franceses, italianos, quizá en África y aquí en América Latina. O sea que ese movimiento de colonización no paró más. Y en donde ha habido colonización, pues ya tenemos casi las mismas características. Robo, suicidio, epistemicidio, podríamos decir, y obviamente que atrocidades y matanzas, asesinatos, etcétera. Ante estas características, ha habido algunos filósofos europeos que han reaccionado, obviamente, con esta perspectiva. Y uno de esos filósofos es Emmanuel Levinas, que plantea una crítica muy fuerte a la modernidad eurocéntrica. Es importante mantener aquí una pequeña eh, eh, excepción, diríamos, cuando hablo de Levinas y dije que era francés, en realidad él fue un lituano, pero que se nacionalizó francés. Quizás por esa razón también tuvo una sensibilidad para hacer una crítica desde Europa. Y nos plantea en su obra eh, Totalidad e Infinitud una perspectiva crítica sumamente importante. ¿Y qué es lo que él critica? Critica esa característica de la modernidad, ¿eh? Y plantea la necesidad de que la modernidad pueda reconocer al otro en cuanto tal. Y reconocer al otro en cuanto tal significa verlo de igualdad, verlo como de iguales y no como una mercancía que hay que poseer, que hay que subsumir, que hay que destruir, sino que verlo de igual y darle todas esas condiciones de posibilidades para que pueda también vivir. Esa es la crítica feroz que hace Levinas a la modernidad. También en este mismo sentido, Enrique Dussel fuertemente se pronuncia ante la modernidad y lo llama eurocéntrica, justamente por esa razón, porque todo lo toma desde Europa y es eso lo que realmente vale absolutamente, y desconoce totalmente otras visiones, otras perspectivas, otros conocimientos que no sea la de Europa. Y Enrique Dussel se planta ante esta idea y dice, no, nosotros también existimos. La periferia, ¿no?, en comparación a lo eurocéntrico,
pues él utiliza mucho esta expresión, la periferia, y todos los pensadores latinoamericanos que se encuentran dentro de esta línea, pues aprecia este concepto de la periferia porque se pone como una alternativa y se pone sobre todo como un aspecto crítico a la modernidad eurocéntrica. Y él dice, la periferia también piensa, tiene sus valores, y somos víctimas. ¿Por qué? Porque sufrimos la injusticia de esta modernidad eurocéntrica. Y esta injusticia se manifiesta con violencia, con crueldad y con robo. Y prácticamente nos esclavizan. Y en cierta manera vivimos encadenados hasta hoy día de esa modernidad eurocéntrica. Y en este sentido yo quisiera nada más plantear desde el punto de vista académico y pensemos cuáles son los libros que consultamos para enseñar tanto en los colegios, en las universidades. Y vamos a encontrar que son manuales y libros escritos por ingleses, franceses, alemanes, traducidos obviamente en español, y italianos, ¿no? Y estadounidenses, obviamente, ¿no? Y pensemos en las ciencias, en la técnica, pensemos en todos los rubros, ¿de dónde provienen esos materiales? Provienen de estos países. Y nosotros admitimos, asumimos, ¿no? Y enseñamos, estamos reproduciendo las herramientas que realmente nos oprimen, porque no estamos discriminando lo que enseñamos, porque no somos críticos, porque no tratamos de bajar en nuestro contexto lo que estamos enseñando y de comparar y preguntarnos si efectivamente esto que estamos enseñando, ¿en qué nos sirven? Y si sirven radicalmente o sirven solamente para una élite, para que se pueda ir avanzando y escalando a costa de miles de personas que quedan fuera de ese pequeño círculo de élite. Es importante entonces tener presente estas prácticas que tenemos. Imagínense en nuestro currículum, mirando desde la perspectiva bien concreta de educación, desde la pedagogía. ¿De qué están constituidos fundamentalmente nuestros currículos? ¿Hacia dónde van orientados? Cuando se estudia la historia del Paraguay, la historia de América, ¿cómo se plantean estas historias? Se le dan importancia, pues, ¿qué tipo de importancia le dan? Pero miremos nuestros textos de historias, qué es lo que realmente están enseñando a nuestros hijos. Y realmente es una porquería, podría yo decir. Porque yo tengo una hija de 9 años y siempre estoy velando por su formación. Y desde el primer año, ahora que entra en el 4º grado, repiten cosas inútilmente. Desde el primer grado prácticamente ya le da estos temas de historia, 2º grado, y siempre lo mismo. Y los textos prácticamente no cambian. No hay graduación, no hay criticidad, sino que algunos elementos fundamentales y punto. Y en otras asignaturas, pues, sucede lo mismo. En matemática, por ejemplo. Desde el primer grado, quizás hasta el 4º, que estoy ahora con mi hija bien de cerca, más precisamente quizás desde el 2º grado al 4º, mi hija aprendió a sumar. Ya habíamos aprendido la tabla de multiplicación cuando estaba en el primer grado. Y hasta hoy día, hasta este semestre, pues ella no pasa de suma y resta.
y un poco de multiplicación. Se entiende por todas estas cuestiones de la pandemia y todo eso, pero yo miro los textos, pero no se desarrollan como corresponden. Entonces hay que ver seriamente y replantear incluso nuestro currículum, hacer que efectivamente estos programas puedan ser desarrollados progresivamente e incluir datos importantes de nuestra cultura, porque ahí cuando se habla de cultura paraguaya, también hay repeticiones, algunas mitologías del Pombero y punto, ¿verdad? Pero la cultura guaraní propiamente no se reduce a eso. Entonces se puede ir enriqueciendo para que justamente no perdamos esta identidad que tengamos, no perdamos esta identidad paraguaya que tenemos, y para esto hay que replantear nuestro currículum. Y no olvidar también las cosas elementales que nos puedan ayudar para crecer y progresar e ir al ritmo de la globalización para que podamos tener una vida más confortable. Pero en esto también veo yo que, y esto se critica también en el libro, de que hay estamos embretados también dentro de esta perspectiva educativa. Imaginen, nosotros hemos adoptado el sistema educativo constructivista en general, y estos últimos tiempos se ha asumido la educación basada en competencias. Y el concepto competencia es un concepto extraño a la jerga pedagógica en cuanto tal. No existe en su historial. Entonces, viene desde un concepto netamente práctico, empresarial, en donde las competencias se relacionan directamente con el resultado del aprendizaje. Y lo que se pretende es que el estudiante sepa hacer, sobre todo, sepa hacer. ¿Para qué? Para que los estudiantes salgan buenos profesionales y que sepan hacer lo que deben de saber hacer. ¿Y esto qué implica? Implica que se están formando para servir al capital, para servir al imperio del dinero. Y con esta pretensión se niega ver y desarrollar otras perspectivas esenciales del hombre. Se pierde esa formación integral del hombre. Aunque explícitamente todo sistema educativo, en las misiones, en las visiones de la educación en general, pues se pregona formación integral del hombre. Pero esos son eslogan. En la práctica se valora otra cosa. En la práctica se valora que el estudiante sepa saber hacer. ¿Para qué? Para ser buenos profesionales y para generar riqueza. Por esta razón, el Banco Mundial, el Banco Iberoamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, están detrás de la educación y financian los sistemas educativos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque les interesa justamente que el hombre sea técnico. Se reduce al hombre con ese famoso eslogan Homo economicus o Homo instrumentalis, es decir, el hombre que es un instrumento y que está a favor netamente del capital. Y cuando digo netamente del capital y que la educación nuestra está justamente promoviendo el capital, estoy hablando del capital de unos pocos, no de todos. Porque son
contadas las personas que se benefician de esto en comparación al resto del mundo. Por eso es que en el mundo tenemos tanta injusticia, tanta miseria, tanta pobreza, que prácticamente no se procura y no se tiene la voluntad política de erradicar realmente, salvo en ciertos discursos. Así mismo. Y en ese sentido yo traigo a colación para sacar estas conclusiones el origen de la escuela que hoy día nosotros tenemos y hasta hoy día estamos practicando. En nuestras escuelas se originaron en el siglo XIX, en el siglo XX, con la escuela napoleónica y con la escuela victoriana. De ahí surge la colonización educativa y que hasta hoy día nosotros manejamos y no tenemos alternativa. Entonces tenemos una educación masificada, una educación totalmente direccionada, una educación totalmente intencionada. Y cuando digo totalmente intencionada, pues esa intención nosotros sabemos que es generar capital y punto. Estamos en compañía del profesor doctor Abelardo Juvenal Montiel Benítez, compartiendo estas reflexiones contenidas en su última publicación, el libro Modernidad, Epistemología y Educación, una reflexión crítica desde el sur. En minutos más nos reencontramos en el último cuarto bloque de herramientas para crecer aquí en la AM920 Radio Nacional del Paraguay. Muy buenas tardes, te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro. Somos herramientas para crecer y estamos al servicio de la comunidad. En esta conversación, desde la ciencia y la práctica profesional, promovemos el compromiso empresarial, las oportunidades de crecimiento y acciones para construir el Paraguay que queremos para nosotros y las futuras generaciones. En este cuarto y último bloque, en esta tarde de martes, aquí en AM920, nos encontramos con el profesor doctor Abelardo Juvenal Montiel Benítez, de nacionalidad paraguaya, que dio sus primeros pasos en Roque González de Santa Cruz un 26 de septiembre. Estudió Humanidades e Introducción a la Filosofía en el Centro de Estudios Propedéuticos y Humanísticos de la Compañía de Jesús. Luego realizó 2 años de estudio de filosofía y 4 años de teología en el Instituto Superior de Teología. Obtuvo la licenciatura en filosofía sistemática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, Italia. El tema de su tesina versó sobre un aspecto de la filosofía de Martin Heidegger, la nada como fundamento del ser, del Dasein. Este proyecto de tesis, cuyo título es Heidegger, intérprete de San Pablo, de la parusía al ser para la muerte, no lo pudo defender en la gregoriana. Entonces trasladó todo su proceso académico de esta universidad a las facultades de filosofía y teología del Colegio Máximo del área de San Miguel en la Universidad del Salvador de Buenos Aires, Argentina. En la fase final de su proceso de culminación de doctorado, la acompañó como tutor el padre Gabriel Isaurralde, director del ISEF. En 2017 defendió de una manera sobresaliente su tesis en las facultades de Filosofía y Teología del Colegio Máximo. Abelardo Juvenal Montiel Benítez es doctor en filosofía y tiene publicados varios libros y artículos científicos. Y algunos tenemos esa posibilidad de ser sus estudiantes, en este caso en la UTIC, en la Universidad Tecnológica Intercontinental. Y profesor, desde ya agradeciéndole todo este valioso tiempo, sus conocimientos, recordarle a la audiencia que puede adquirir este impresionante trabajo que lo venimos compartiendo desde las 3 de la tarde aquí en Radio Nacional. Y bueno, en este último tramo tiene los minutos contados, sobre todo para seguir instalando
sobre todo esta autocrítica que tenemos que hacernos las personas, de reflexionar aquello que se nos entrega. Y insisto yo, espero que para todos aquellos que vienen acompañándonos en esta tarde haya sido un momento para realizar críticas, para desmenuzar lo que recibimos y para, sobre todo, acompañar de una manera más decidida la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nosotros mismos. Y si alguno de ustedes sintió lo mismo que yo, pueden acompañarnos con sus mensajes luego en las redes sociales, en YouTube, también en Facebook. Tenemos nuestra cuenta de Twitter, @para crecer PY. Abelardo, te seguimos escuchando. Sí, en esta franja final, Juan Carlos, quisiera nada más subrayar algunos aspectos como conclusión de esta conversación que estamos teniendo. Y quisiera referirme netamente sobre la educación, aunque ya hablé algo de ella. Y quisiera partir del concepto de educación. La educación es una cualidad humana, es una condición de posibilidad que tiene el hombre. Es un poder ser, es una posibilidad que tiene el hombre. ¿Y de dónde surge esa posibilidad? Surge de su condición de ser racional, como nos decía Aristóteles. Aristóteles pues nos decía que el hombre es un ser que posee habla, que posee logos, pero el habla, el lenguaje está fundamentado sobre la noesin, que es el pensamiento, la razón. De ahí entonces que se traduce esta definición que el hombre es un ser racional. Y porque el hombre es un ser racional, entonces es educable. De ahí el concepto pedagógico de la educabilidad, que es fundamental. El hombre es un ser educable. El animal, el bruto, propiamente hablando, no es educable porque se mueve y lo que aprende, entre comillas, aprende por estímulos, por instinto. Pero el hombre es el único animal que efectivamente puede ser educado. Esto es muy importante. Y esta cualidad que el hombre tiene de ser educada, entonces tiene tiene como doble vertiente. Yo le llamo a esto que la educación es en cierta manera como un cuchillo de doble filo. Al hombre se le puede orientar bien, se le puede formar bien, conforme a ciertos fines que efectivamente lo construya y construya una sociedad que realmente se sueña construir. Y esto es posible, porque miremos a los países desarrollados, a los países que invirtieron dinero y dieron preferencia a la educación, ¿de qué modo está? Yo traigo a colación solamente Finlandia. Cuando se hace estadísticas y publicaciones del país menos corrupto o más corruptos, pues Finlandia encabeza como el país menos corrupto. Y el Paraguay se encuentra ya allá al final como uno de los más corruptos, como muchos de los países latinoamericanos. Cuando se plantea estadística y se quiere medir la calidad de vida,
Finlandia aparece como el único o el país que mejor cuida a sus miserables, a sus mendigos, si los hay. Cuando se mide, por ejemplo, personas que están en prisión, en la cárcel, o se mide delitos cometidos, pues Finlandia no tiene cárcel. Como Holanda, se suprimieron, no existen cárceles. ¿Qué es lo que sucede ahí? Mientras que nosotros, aquí en el Paraguay, concretamente hablando, se discuten nuestros políticos erogar presupuestos para construir más y más cárceles, pensando que con eso se va a disminuir toda esta problemática de la inseguridad, de los asaltos y la criminalidad que existe en nuestro ambiente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con nosotros? Mirando un poco este país a quien le estamos trayendo como ejemplo y mirando lo nuestro, pues estamos muy lejos. Tenemos una brecha sumamente estrecha, una brecha sumamente, mejor dicho, amplia, una distancia sumamente larga entre estos dos países. ¿Y qué es lo que está sucediendo con nosotros? ¿Qué es lo que está sucediendo con nosotros? Y podríamos nosotros encontrar muchas causas, pero lo cierto es que hay algo que nos está sucediendo a los paraguayos en general. Somos extremadamente pasivos. El hombre paraguayo es noble, entre comillas. No reacciona, está ahí. Entonces, ¿qué sucede? Somos conscientes, sabemos cómo realmente estas personas quienes están en el poder nos roban. Y nos roban de verdad. Quitan de nosotros lo que nos pertenecen. Y nos tranquilizamos. No percibimos efectivamente que todo esto podría cambiar si tuviésemos una voluntad política para mejorar sustancialmente nuestra educación. Pero no. Va a iniciar el periodo lectivo y nos encontramos que las escuelas en un 80-90% no tienen techo, no están en condiciones, etc. Y con eso tenemos que comenzar. No medimos esas consecuencias y no vemos políticamente cuando el presupuesto general de la nación es el más reducido dentro del global de las carteras o de los ministerios. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que la educación está como algo que no es prioritaria. Y eso es un grave problema para nosotros. Porque eso está instalando una práctica que nos viene ya desde décadas. Y esas prácticas no nos van a ayudar a mejorar nuestra condición de vida. Porque la educación tal como nosotros hoy tenemos es una educación que nos lleva a ser sumisos, no críticos, que nos lleva a vender nuestras conciencias en los momentos de votos y que nos llevan a que realmente sigamos como esclavos y suframos todavía más de la cuenta ante esta situación en la que nos encontramos. Por tanto, mi convicción es que realmente haya un movimiento
de gente inquieta y que realmente haga más que barullo y pueda presionar y que se ponga la educación en primer lugar para poder orientar y soñar que de aquí a unos o a unas décadas o siglos, pues esta condición de vida nuestra o lo que podamos legar a nuestros hijos y nietos pueda ser mejor. Y con esto concluyo. La educación es como un cuchillo de doble filo. Si se le orienta al hombre como quizás el sistema educativo finlandés orienta a su conciudadano, entonces veremos esa primavera de crecimiento en el Paraguay. De lo contrario, esta educabilidad del hombre va a ser manipulada y el hombre va a ser conducida o va a ser conducido mediocremente. Y cuando somos conducidos mediocremente, pues somos vulnerables a todo tipo de pisoteo y a todo tipo de padecimientos que podamos realmente vivir. Y esto es lo que nosotros tenemos que decidir hacia dónde queremos aún continuar. Este es quizás el mensaje que quisiera dejar a toda la audiencia de la radio, de esta prestigiosa Radio Nacional del Paraguay. Y francamente, Abelardo, tengo que decirte que Herramientas para Crecer se constituye en ese eslabón entre los pensadores, los científicos, los profesionales universitarios, y muchas veces ese mensaje o estos conocimientos duelen. Duelen no para que uno se victimice, sino que tienen que doler para que uno reaccione constructivamente. La presentación de este libro y los conocimientos que hoy ha tenido que dosificar el profesor doctor Abelardo Juvenal Montiel Benítez, insisto, vienen con este propósito de reflexión, propósito de profundidad, de autoconocimiento, sobre todo para que dejemos de consumir los enlatados y que en una apropiación de lo nuestro, de aquello que pueda sernos útil para seguir creciendo sin olvidar lo que ha sucedido. Y en muchos casos eso que ha sucedido ni siquiera lo sabíamos por la historia que nos han contado y la historia que hemos estudiado de nuestro continente, de nuestro país. Estos conocimientos que Abelardo tan gentilmente distribuye hoy a través de esta plataforma que se llama Herramientas para Crecer, tienen que ser útiles para conocer otras verdades, para ampliar nuestro contexto, para pensar, para repensarnos. Y la crítica, porque a veces le tenemos miedo a la crítica, queremos apagar los canales críticos, la crítica tiene que ser, sobre todo, para mirarnos a la cara y decirnos, esto no lo quiero, esto lo quiero, y de eso que yo quiero, tengo que poner no solamente el plagueo, sino además del voto, ese voto que tiene que ir comprometido al control. Porque si yo simplemente no me fui a votar y luego me plagueo, o me fui a votar y luego también me plagueo, no es suficiente. Uno tiene que estar comprometido, tiene que reflexionar permanentemente hasta que duela y aunque duela. Y esto que nos trae Abelardo en esta tarde, insisto, yo les invito incluso luego a volver a escucharle detenidamente
porque el sustento científico que hay detrás de lo que ha compartido puede seguramente contenerse también en este su último libro. Pero hasta yo me gustaría, abusando de él, que vuelva en otras ocasiones aquí a Herramientas para Crecer, para seguir hablando de muchísimos temas de esta forma tan sencilla, porque, insisto, todo lo que ha dicho es bastante denso, es bastante profundo, no es una idea alegre que a él se le antojó y lo puso en un libro, sino que forma parte de un proceso detenido, reflexivo, que tanto o más necesitamos para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nosotros que estamos ya un poco más adultos en este reconocimiento de nuestras raíces, en este repensar de la educación, que la estamos viviendo hoy más que nunca, padres, niños, maestros, y en esta virtualidad, que lejos de ser una justificación del fracaso, tiene que ser el momento para el golpe de timón. Profesor, insisto, yo me quedo con un revuelo. Espero que esa haya sido su intención, porque si fue así, lo ha logrado. Profesor doctor Abelardo Juvenal Montiel Benítez, te damos este minuto para que des tu mensaje y te despidas de la audiencia de Radio Nacional del Paraguay. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por brindarme este espacio y poder explicar algunos aspectos de este libro que estamos comentando. Obviamente que el libro tiene casi 300 páginas y es imposible abordar todo el contenido en estos pocos minutos que tuvimos. No obstante, las ideas fundamentales pues fueron transmitidas. Y un mensaje que quisiera dar a toda la audiencia de esta prestigiosa radio, pues es esto, muy sencillo. Ejercitar el pensamiento crítico. ¿Qué significa esto? No aceptar por aceptar las cosas que leemos, las cosas que nos dicen, sino discriminar, tratar de analizar y encontrar tanto sus debilidades como también sus fortalezas y quedarnos con esas fortalezas y rechazar esas debilidades. La criticidad comienza nada más que con una simple pregunta. ¿Por qué esto? ¿Para qué esto? ¿Cómo nos ayudará esto? Etcétera. Gracias a cada una de las personas que hacen posible la construcción diaria de un Paraguay mejor para todos. Dios mediante, será hasta el próximo martes.